y consecuentemente la imagen es una imagen que constituye una percepción que no es la más adecuada. Y vamos a hablar esta mañana con Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás. Hablaste claro. De eso trato, por lo menos. No. Te juro que yo estoy tratando. Mira, tengo 71 años. Y una cosa que uno conquista a los 71 años, yo no le tengo miedo a nada a estas alturas, ni a nadie. Y creo que me he ganado el derecho a decir las cosas que pienso a la luz de mi experiencia, de las cosas que hice bien, de las cosas que hice mal. Pero creo que si algo puedo aportar es usar este espacio para enderezar las cosas, Manuel, ¿no? El problema es que empiezas a hablar y la gente te dice, ya pues, ¿y por qué no eres candidato? Y es el virus este, ¿no? De concebir la política como un tema de individuos, ¿no? Y no de colectivos y de ideas y de sueños. Pero en fin, vamos mejor a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Qué esperamos? O sea, ¿no se está sobrevalorando un poco lo que está pasando con Trump y las deportaciones? Porque deportaciones ha habido... es decir, antes de Trump, en diciembre han deportado peruanos. Fíjate, Nicolás, en las relaciones internacionales hay que diferenciar los procesos reales de la retórica o de las interpretaciones a un nivel periodístico o de opinión pública que se dan y que muchas veces no corresponden estrictamente con la realidad. Las políticas de deportaciones en los Estados Unidos no son nuevas y han ocupado decisiones tanto de los gobiernos demócratas como de los gobiernos republicanos. Quiero dar unos datos específicos para situarnos en el contexto. En el gobierno del presidente Obama se deportaron 3 millones de personas en situación migratoria irregular. En el primer gobierno de Donald Trump se deportaron 935,000 personas, es decir, un tercio menos. Sin embargo, durante Obama, la deportación masiva no fue un leitmotiv de la retórica del discurso gubernamental, mientras que con Trump es al revés. Ahora yo sí creo que se van a deportar más de 1 millón de personas, pero todo eso tiene una lógica y desde el punto de vista diplomático lo que va a configurarse son situaciones en las que se van a ir negociando los términos de la emisión y la recepción de esas deportaciones. Mi impresión es que tenemos que diferenciar en primer lugar la deportación como un concepto de carácter general. Se van a deportar a millones de personas que son irregulares. Eso es medianamente cierto, porque ahora, como durante el régimen de Obama, hay una calificación y hay una priorización de las deportaciones. Esto implica que se están deportando y se van a deportar, en primer lugar, a personas con una situación migratoria irregular, pero que han tenido una sentencia penal o han cometido un delito que ha sido sancionado. En segundo lugar, personas que son acusadas de cometer delitos. En tercer lugar, personas que están arrestadas por la hipótesis de la comisión de delitos. Y eso hace que el espacio, la franja de la población potencialmente a deportar es menor. Y sobre todo, es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista peruano, esto disminuye, por lo menos a priori, la cantidad de peruanos que podrían ser deportados. Sí, claro, por eso... Entonces hay que acotar la situación y claro, hay que responder como lo está haciendo la presidenta de México. Hay que responder con serenidad, con tranquilidad, sabiendo de qué se trata y teniendo una cuestión básica en la conciencia. El Estado peruano como el Estado mexicano o el colombiano tienen el deber constitucional, legal, ético y nacional de recibir y de proteger a sus connacionales, aún hayan cometido delitos, ¿no es cierto? En esa especificidad. Y por eso lo que hay que tener son políticas. Al inicio, en tu presentación, yo decía, lógico, tenemos minerales, pero no tenemos políticas y políticas de desarrollo.
Entonces tenemos que tener también políticas respecto de la inmigración y respecto de las deportaciones masivas desde el punto de vista peruano. Ahora, el problema es que es bien interesante esto, porque cuando yo escuchaba en la campaña electoral a Donald Trump decir que gracias o por culpa de Obama y de Biden, ¿no es cierto?, los inmigrantes habían inundado el país, y yo veía las cifras que, la verdad, yo no sabía que eran tan grandes. Yo pensaba que era, te juro, la mitad de esto. Pero por lo menos lo que sí era claro es que en términos reales de deportación, Obama deportó 3 veces más que Donald Trump. Exactamente, que el primer gobierno de Trump. Que el primer gobierno de Donald Trump. Y que esto ha continuado, porque durante el gobierno de Biden también han seguido las deportaciones, Sí, ¿no? Que si las sumas, resultan masivas también, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos, o sea, si ponemos y miramos con serenidad, en realidad lo que va a ocurrir con las deportaciones es que va a seguir pasando lo que ya estaba ocurriendo. Y afectando específicamente a estas personas que no solamente están en condición irregular, sino que han cometido delito o son reincidentes, es decir, que fueron capturados ingresando ilegalmente y han vuelto a entrar, ¿no? O sea, hay Exactamente. que son los mismos criterios que se han estado aplicando hasta ahora. Son los mismos criterios, no hay una variación. La variación está en la espectacularidad de las medidas, en la centralidad que tiene el proceso de las deportaciones en el discurso del presidente Trump, y también en un aspecto que sí es nuevo, ¿no? Estas deportaciones se realizan en el contexto de un cambio sustantivo en la política exterior de los Estados Unidos. Los demócratas pensaban o piensan que el interés nacional de los Estados Unidos es un interés nacional global. Y entonces ellos propiciaban un orden global que tenga legitimidad y que permita realizar el interés nacional de los Estados Unidos en ese contexto de la globalización. Y por eso, y por otras razones muy estructurales, desde 1990, que termina la Guerra Fría, los Estados Unidos han constituido un poder unipolar en el mundo, pero cada vez con menos potencia. La potencia es la capacidad que tiene un Estado de usar su poder para conseguir sus objetivos o que otros Estados hagan lo que el primer Estado desea. Los Estados Unidos fueron perdiendo potencia y siguen perdiendo potencia en este mundo unipolar donde hay una potencia ascendente, que es la China, y una potencia que es descendente históricamente, que son los Estados Unidos. Lo que está haciendo Trump es reconocer en la tradición jacksoniana de la política exterior norteamericana que efectivamente el mundo es unipolar, pero lo que está tratando es de cerrar la brecha entre el poder y la potencia. Entonces, toda su política exterior, el American First, es supeditar ya no la diplomacia norteamericana a aspectos globales, sino meterla en el ámbito interno de los Estados Unidos y supeditarla a los intereses nacionales americanos, básicamente internos, y con su correlato externo. Claro, pero eso es a lo que quería ir. Es decir, en realidad, en términos objetivos, más importante que el tema de las deportaciones, que en lo fundamental va a seguir siendo lo mismo, tal vez un poco pareciéndose más a lo que hizo Obama, sí. ¿no es cierto? O sea, más deportaciones que las que ha hecho Biden, pero es la misma política, ¿no es cierto? Pero el problema fundamental es el corte de ayudas. Es decir, ¿qué va a pasar con los recursos que entiendo se han suspendido y que parte de ellos probablemente se cancele? Es decir, por ejemplo, la ayuda para la lucha antidroga, ¿qué va a pasar con Devida, que prácticamente vive de los fondos norteamericanos? Aquí también el análisis se requiere el mayor esfuerzo de objetividad. Para terminar, 20 segundos con lo de las deportaciones. Las deportaciones van a continuar, se va a estabilizar el ritmo de la deportación, la retórica va a disminuirse, pero eso no impide ni obvia que los estados receptores de las expulsiones, como el Perú, que habrán deportados peruanos, no en las cantidades que se señalan, pero habrán, tienen que tener unas políticas de recepción. Yo pienso, por ejemplo, en un programa que se podría denominar La Patria Te Acoge, donde las personas que sean deportadas, que sean expulsadas, puedan en el Perú
dentro de la legalidad, tener un trato que permita su reinserción en la sociedad y el respeto de sus derechos humanos. Y al mismo tiempo a los Estados Unidos hay que exigirles que las deportaciones se hagan dentro de los estándares de respeto de los derechos humanos. Eso me debe quedar sumamente claro. En lo segundo, la ayuda. No se ha suspendido la ayuda al Perú singularmente. Ese es un equívoco. Lo que ha hecho la administración norteamericana es suspender la ayuda a todos los países del mundo. O sea, no es focalizado claro. en el Perú. Y lo ha hecho por 90 días. ¿Por qué por 90 días? Porque van a hacer una evaluación en esa perspectiva del America First que te he indicado, donde el propio Departamento de Estado ha señalado que va a evaluar todos los proyectos y todas las ayudas en función de si son funcionales a la respuesta positiva a 3 preguntas. Primera pregunta, ¿esa ayuda, esos proyectos, hacen más fuerte a los Estados Unidos? Segunda pregunta, ¿esas ayudas, esos proyectos, hacen más seguro a los Estados Unidos? Y en tercer lugar, si hacen más próspera a los Estados Unidos. Entonces, lo que va a haber un periodo de evaluación. Luego de ese periodo de evaluación va a tener que existir un periodo de negociación de consultas entre el gobierno de los Estados Unidos, que dirá, en el caso del Perú, queremos hacer estos ajustes en la ayuda, y el Estado peruano. El Estado peruano, que es un Estado nacional, como los Estados Unidos, tiene que tener también una política coherente respecto de las ayudas y tener, yo diría, sus 3 preguntas. Si el gobierno norteamericano desea un programa de interdicción en materia de drogas con tales características, bueno, la administración en el Perú tiene que preguntarse, ¿ese programa responde a los intereses nacionales del Perú? ¿Ese programa se inserta adecuadamente en las políticas nacionales antidrogas del Perú? ¿Ese programa tendrá efectos positivos en las poblaciones y en el combate al narcotráfico desde la perspectiva peruana de su seguridad interna y de los nexos del narcotráfico con la violencia organizada y los grupos del crimen que cada vez toman más poder en el Perú? Y bien, si los ajustes que plantea los Estados Unidos a los proyectos son compatibles con las necesidades y los requerimientos del Perú, bueno, adelante, se renovarán los proyectos e iremos a una reproducción. Y allí donde no hay coincidencia de intereses, pues no se coopera en ese punto y se busca otro punto donde los intereses converjan. Esto no quiere decir, para terminar, que el Perú va a quedarse sin la línea de cooperación no reembolsable de los Estados Unidos. No, va a continuar con ajustes. Creo yo que en el caso de las drogas, los americanos lo que van a plantear son políticas de anticorrupción muy fuertes. Estamos hablando con la cabeza un poco fría, ¿no es cierto?, sobre primero este tema de las deportaciones. Y lo que todo el mundo tiene que tener en la cabeza es serenidad, ¿no es cierto? Porque deportaciones hace rato que ha habido, es más, Obama fue el gran deportador. Deportó más de 3 millones de personas, la mayor parte de ellos latinoamericanos. Cuando Trump no había deportado ni 1 millón, o sea, Obama resultó deportando más gente que el propio Trump. Entonces, van a seguir estas deportaciones seguramente, ¿no es cierto? Ahora, ese es el problema principal de la relación con el Perú. Es decir, se ha suspendido por un lado la ayuda y se ha amenazado por el otro lado. Es cierto que es una política global, ¿no es cierto? Lo de la suspensión de la... Es más, se está hablando hasta de salirse de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Y de dejar dando aportes a los organismos internacionales. Pero el otro problema es de los aranceles. Es decir, eso podría ser también una amenaza para nosotros, porque tenemos un tratado de libre comercio que supuestamente obliga a los Estados Unidos a una política arancelaria preferencial con Perú, ¿no? La política exterior de Trump es una diplomacia que, basada en el poder de los Estados Unidos, lo que trata es de fortalecer su potencia, es decir, la capacidad de ejercer el poder, para que, en términos coercitivos, negociar y obtener mejores resultados. Hay una discusión interna en los Estados Unidos si en materia de aranceles se va a negociar bajo la amenaza de la aplicación de aranceles o si, para ejercer de una manera más fuerte el poder coercitivo en la negociación, primero se van a aplicar los aranceles y después se va a negociar. Yo creo que van a haber las dos cosas.
En el caso del Perú creo que esto va a tener una muy baja intensidad, por una razón muy sencilla, porque el Perú no exporta, como México por ejemplo, automóviles a los Estados Unidos, que afectan directamente líneas centrales de la política industrial que quiere reactivar Donald Trump. El Perú tampoco exporta a los Estados Unidos productos que sean producidos en los Estados Unidos y que puedan afectar a sus productores. Consecuentemente, si nosotros tenemos no la sutileza, sino la obligación de tipificar qué tipo de comercio tenemos con los Estados Unidos, vamos a concluir que la cuestión de los aranceles no va a tener la importancia con el Perú que con otros países. ¿Qué exportamos a los Estados Unidos? Exportamos a los Estados Unidos oro, cobre, uvas, arándanos. Ese es el 90%, y textiles, confecciones, que eventualmente ahí podría haber algo, pero las cifras son tan mínimas y son textiles de algodón que yo creo que previsiblemente tampoco habrá problema. Consecuentemente, este es un asunto que desde el punto de vista estrictamente comercial debe canalizarse a través de la aplicación de las normas del TLC con los Estados Unidos, que funciona bastante bien. Los Estados Unidos es el tercer mercado exportador del Perú. Primero es la China, segundo Sudamérica en su conjunto, tercero los Estados Unidos. Otra línea de aplicación de aranceles que ha fijado la administración Trump es lo que yo llamo la línea política, ¿no? Yo deseo que tú te comportes de tal manera y si no lo haces, entonces te voy a aplicar aranceles. Te castigo con los aranceles. Claro, que es lo que ha pasado con la mini crisis con Colombia, ¿no? El presidente Petro, a mi juicio, en un error de cálculo y de política, detuvo el aterrizaje de los aviones que portaban a los expulsados bajo el argumento muy político que eran aviones militares y que eso podía afectar la dignidad nacional. Un respetable argumento, pero desde el punto de vista de la relación con los Estados Unidos y de los intereses colombianos, a mi juicio, fundado en un error. Bien, se dio la orden ejecutiva para imponer 25% de aranceles y otras medidas coercitivas, y eso generó la reacción de Colombia al espacio negociador y en 24 horas se resolvió la crisis. Eso nos muestra que también va a haber la utilización del arancel como un arma para negociaciones políticas, allí donde los Estados Unidos tengan el poder derivado del tipo de transacción comercial que le permita hacer el uso de esa arma. En el caso del Perú, en principio no hay elementos políticos que puedan emerger como el justificativo para un alza de aranceles, ya no por razones comerciales, sino por razones político-diplomáticas. Consecuentemente, creo yo que el Perú tiene que tener mucha serenidad, manejar toda la situación que se viene con la nueva administración norteamericana en función de análisis objetivos, de la precisión de los intereses nacionales peruanos, que es tener una muy buena relación con los Estados Unidos. Y si dentro de ese contexto del paralelismo con las relaciones con China podemos crear las condiciones para que las inversiones norteamericanas en el Perú se incrementen, para que tengamos un ajuste en la cooperación que represente intereses de parte y parte, no solamente de una parte, sino de las dos partes. Estados Unidos tiene intereses nacionales. Sí, señor, el Perú también los tiene. Y el futuro de la cooperación debe ser la conjunción de esos intereses. Y por esa vía yo creo que el Perú puede tener una relación de estabilidad con el nuevo gobierno norteamericano. Ahora, para terminar, Manuel, esta discusión sobre la presencia de inmigrantes en los Estados Unidos, en realidad, y pasa algo similar acá con el tema venezolano, ¿eh? Cuando hablamos de los venezolanos es de los delincuentes venezolanos, que por supuesto que los hay, pero la inmensa mayoría de los migrantes venezolanos que vinieron al Perú de una manera muy desordenada, desmadrada, ¿no es cierto?, como se hacen normalmente las cosas en el Perú, es un problema que incluso sigue pendiente, ¿no? Pero a lo que voy es que el principal problema de la migración en el caso del Perú, en los Estados Unidos, es que según cifras del canciller hay 1.200.000 más o menos, de los cuales 300.000 estarían en una situación de migración migratoria irregular.
son gente que no tiene ni infracciones de tránsito, la mayor parte de ellos, no han cometido ningún delito, son gente de trabajo, son gente que aporta, son gente que paga impuestos, son gente, en algunos casos, que vive décadas, que sus hijos han nacido ahí, es decir, ¿por qué no se discute el cerrar el círculo y terminar con que esta gente termine de formalizar su vida ahí? O sea, la mujer de Donald Trump es de lo que fue Yugoslavia, su asesor más importante, Elon Musk, ¿dónde nació? En Sudáfrica, ¿no es cierto? O sea, él mismo es hijo de inmigrantes, ¿no? O sea... Cuando yo ejercí el cargo de canciller, realicé una reforma consular muy profunda. Pasamos del paradigma del cónsul prefecto, como si fuese una autoridad de gobierno frente a los peruanos, al cónsul servidor público, que es lo que en la Constitución, en la ley y en el sentido común está. El cónsul es un funcionario del Estado que debe asegurar que el Estado peruano cumpla con todos los derechos y obligaciones que por Constitución y por ley está obligado a dar a los peruanos en el exterior para mantener su vinculación con el Perú y para facilitar su reinserción ciudadana y productiva en el país sede. Ahora creo yo que se necesita una segunda reforma consular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el consulado en Nueva York, en Los Ángeles, San Francisco, Miami, Houston y alguno otro que me dejo de mencionar, hay que tener un programa de asesoría jurídica respecto de la cuestión de las deportaciones. Y el Estado peruano tiene que contratar 3 o 2 o 4 abogados especialistas en migraciones en la sede, de preferencia peruanos que los hay, para que trabajen en los consulados y abrir esa línea de asesoría jurídica especializada. Segundo lugar, durante mi gestión se creó un fondo de compensación y ayuda para los peruanos que están en situaciones de indigencia o atraviesan graves crisis personales o familiares. Ese fondo se ha ido enflaqueciendo. Los peruanos aportan con cerca de 3.000 millones, cerca ya de 4.000 millones al año, a la lucha contra la pobreza y a la estabilidad económica del Perú a través de las remesas. Yo creo que ese fondo debe tener en esas circunstancias un aporte de unos 2 o 3 millones de dólares, que en ese contexto no es nada, para revolucionar la capacidad de asistencia y de protección a la vulnerabilidad que se va a crear con las políticas de deportación. Y luego hay que tener una revolución digital en los consulados para que los peruanos puedan acceder a información, a orientación, asesoría por los medios digitales, más aún ahora con la inteligencia artificial. Y otros aspectos que sería largo señalar, pero creo que lo que corresponde ahora es una acción afirmativa del Estado para que al mismo tiempo de proteger y hacer una segunda gran reforma consular, podamos actuar frente a los servicios de inmigración con los Estados Unidos para lograr acuerdos específicos que en el futuro permitan una migración de personas que quieren ir desde el Perú a los Estados Unidos, pero de tipo legal, una migración ordenada, una migración convenida, y al mismo tiempo para facilitar la legalización de peruanos que se encuentran en situación irregular, que son personas absolutamente honestas y que contribuyen a la economía y a la sociedad norteamericana con su esfuerzo y con un comportamiento ciudadano encomiable. Un último punto para salirnos un poco de esto y hablar de la imagen del Perú en el exterior. Yo quisiera compartir contigo, Manuel, lo que ha dicho la señora Dina Boluarte con respecto a la imagen de su gestión en el exterior. Por favor, adelante, Gisela. Y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen, no es posible lo que esté pasando en tu país. Y todo lo contrario, me felicitan y me dicen, presidenta, usted no sé qué ha hecho en 2 años de gobierno. El Perú ahora es distinto a como estaba antes. Su inflación en 2%. Su moneda más fuerte. Ha crecido económicamente.
Presidenta, la felicitamos y envidiamos al pueblo peruano porque están mejor que cualquier otro país de América Latina. ¿Qué dices? La imagen del Perú en el exterior, ¿no?, es una cuestión que se resuelve a dos niveles. Por un lado, la imagen de los medios oficiales, que es muy importante, y especializados, y por otro lado, la opinión pública. En los dos medios existe, y eso se comprueba por la lectura de los periódicos, el audio de la televisión, las opiniones especializadas, etc. La idea del Perú es un país, en primer lugar, que tiene serios problemas de institucionalidad democrática, ¿no? Es un país que está en la frontera del estándar mínimo de la democracia electoral y el autoritarismo o una situación de pérdida de legitimidad democrática. Esto se expresa, por ejemplo, cuando en The Economist se hace la clasificación de las democracias en el mundo. Están las democracias estándares, las democracias deterioradas y los países que son híbridos. El Perú es el único país con una situación híbrida en América Latina donde no se reconoce una democracia plena, más allá de las dictaduras, pues como puede ser la de Venezuela, ¿no es así? O Nicaragua, claro. En segundo lugar, desde el punto de vista de los derechos humanos, el Perú es un país con una imagen sumamente deteriorada. Se nos considera un país que afecta gravemente derechos y libertades individuales, especialmente a nivel del derecho a la vida. Las muertes de las protestas siguen sin investigarse y sin sancionarse adecuadamente. Hay problemas de percepción grave de afectación del derecho a la libre expresión, la cuestión compleja en este momento de la relación del gobierno con los periodistas. Es un país que se supone que debería estar creciendo al 5 o 6%, por lo que tú decías, por sus riquezas, pero que el 2003 decreció y el 2004 por rebote llegó al 3%. La CEPAL plantea 2.4% para fin de año, es decir, una caída, y consecuentemente la imagen es una imagen que constituye una percepción que no es la más adecuada ni para la inversión, ni para la estabilidad de las relaciones externas en general del Perú y de la sociedad peruana. Y una de las grandes tareas de la sociedad, una de las grandes tareas de la población, es construir alternativas políticas que puedan darle al Perú un tipo de gobernabilidad democrática, donde no se gobierna para unos, sino para todos, donde se recupere el nosotros como una noción de identidad y de responsabilidad colectiva, y donde en un ejercicio de democracia y de respeto de los derechos humanos, los peruanos podamos aprovechar esta situación que yo no sé si se repetirá en los próximos 100 años, de tener una cantidad de producción de, ciertamente, materias primas, productos básicos, pero que coinciden con unas demandas internacionales que elevan los precios y que nos darían la oportunidad de un gran crecimiento y de hacer una transformación productiva razonable. En el 70 exportábamos 70% de refinado y 30% de concentrado de cobre. Hoy es al revés, nos hemos reprimarizado. Yo no creo, y no estoy de acuerdo con quienes satanizan la minería. Sí se puede hacer minería sostenible, respetuosa de la legalidad, con impactos positivos en la sociedad y sobre todo en las comunidades locales. Pero para eso se necesita un Estado que negocie bien con las empresas y que establezca y que tenga políticas de desarrollo minero y políticas de desarrollo complementarias de carácter social, de carácter de buena gobernabilidad local, de educación, de salud, etc. Todas esas cosas se pueden hacer en el Perú. Basadre nos dijo que el Perú, además de ser un problema, era una posibilidad. Pero lo más importante que dijo Basadre es que el Perú es una promesa y nos impuso la obligación a los peruanos de transitar y concretar esa promesa de la vida peruana. Y frente a esta crisis institucional, frente a esta crisis moral que vive el país, frente a esta crisis de gobernabilidad, el sistema político ha colapsado, y frente
al peligro real de que el Perú se pierda, se extravíe, porque termine siendo un país gobernado por mafias criminales, frente a todo eso, lo positivo es que el pueblo peruano, los medios de comunicación, los partidos políticos reales puedan hacer una introspección y levantar una voluntad individual y colectiva para decir basta ya, tenemos que construir el país, tenemos que buscar convergencias, tenemos que hacer un análisis de la realidad nacional, tenemos que tener una visión del desarrollo compartida. Y esperemos que eso no solamente sea una esperanza, sino que en algún momento sea una realidad. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República, ha estado con nosotros. Vamos a, muy gentil, un gusto, sinceramente, hablar contigo, Manuel. Y tratar de levantar un poco el nivel penoso en el que está el diálogo nacional. Muchas gracias a Manuel Rodríguez Cuadros.